Hola, ¿qué tal, querido magisterio? Les saludo con gusto desde su canal y el día de hoy les quiero compartir información importante. Les quiero hablar de la Ley General de Acceso a una Vida Libre sin Violencia. Y es que en esta ley, publicada en el 2007, reformada hace unos días, en octubre del 2022, pues nos habla de los tipos de violencia, de las modalidades, y dentro de estas modalidades habla específicamente de la violencia laboral y docente. Así es que los invito a que se queden a ver este video, que lo compartan, que me regalen un like y que también dejen sus inquietudes aquí debajo en los comentarios para que, bueno, tratemos de despejarlas con la ley en la mano. Vamos a verlo. Esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue creada para proteger o salvaguardar la vida de mujeres, adolescentes y niñas. Y les decía que la última reforma fue del 18 de octubre de este año 2022. Las entidades federativas deberán instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de carácter extraordinario para hacer frente a la alerta de violencia de género contra las mujeres. Nos vamos al artículo 6 y aquí encontramos los tipos de violencia. Psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Violencia física, cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto, y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Bueno, esos son los tipos de violencia. Ahora vamos a ver las modalidades. Violencia familiar, la encontramos en el artículo 7, es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio particular cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de patrimonio, concubinato o mantenga o haya tenido relación de hecho. En el artículo 8 encontramos las acciones que las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios pueden o deben realizar. Primero es proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico a las víctimas. Brindar servicios educativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas. Evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona en el mismo lugar. Evitar procedimientos de mediación o conciliación. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima y favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos. Esto es lo que debe hacer la autoridad. Es lo que debe ofrecer. Vamos a ver ahora
la modalidad de violencia laboral y docente, que es la que más me interesa que conozcamos, todo el magisterio. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima. Esto es, al hablar de un vínculo laboral o análogo, incluye a todo el personal que labora en una escuela o centro de trabajo, incluso en supervisiones y todas las oficinas que se encuentren en la vía o en la estructura oficial, independientemente de la relación jerárquica. Bueno, ¿qué es? Es un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. Así es que, compañeras maestras y trabajadoras de la educación, si consideran que están siendo violentadas o agredidas por cualquier compañero de trabajo, cualquier jefe, ya sea inmediato o superior jerárquico, aunque no sea su director o su supervisor y que se encuentre dentro del ámbito laboral, esta ley les protege a ustedes. Artículo 11. Constituye violencia laboral. Fíjense, aquí viene lo importante. La negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. Por eso es importante que conozcamos las condiciones generales del trabajo, que muchos las desconocemos. Fíjense, también la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación y fíjense, un tema delicado, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Recuerden que las compañeras que están en periodo de lactancia tienen derecho a 2 periodos durante la jornada laboral para la extracción de leche o para amamantar a su hijo o hija. Estos periodos son de 30 minutos cada uno. Así es que tienen que acudir a la Secretaría de Educación para que les autoricen y ustedes le entreguen a su jefe inmediato porque pues es un derecho de la trabajadora y díganme ustedes si del bebé no es un derecho también comer. Eso va en contra de los derechos humanos. Artículo 12. Constituyen violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas en actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que le infligen maestras o maestros. Esta ley no solamente protege al trabajador, a la trabajadora mujer, sino también a las niñas. Por eso desde un principio les dije que protege a mujeres, adolescentes y niñas. Así es que aguas, compañeros maestros y maestras, hay que favorecer el libre desarrollo sin violencia. Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Recuerden que la lascividad o la lascivia tiene que ver con todo lo relacionado a la sexualidad, al sexo, a los deseos sexuales. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. La ley nos habla sobre violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia política contra las mujeres en razón de género, que se entiende por limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, cuando le cierran las puertas a las mujeres a ser electas o propuestas como candidatas. También nos habla de la violencia digital, que es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, los famosos PACs. Así es que hay que tener mucho cuidado porque esta ley las protege. Violencia mediática también es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apologías de la violencia contra las mujeres y las niñas. Incluso yo aquí podría decir, y entonces la música de varios artistas que no voy a decir su nombre por respeto, pero la música o mucha
de la música que hoy en día se escucha y que los jóvenes escuchan y tararean con mucho gusto, promueve la violencia hacia la mujer, la discriminación y el sexismo. Nos habla también de la violencia feminicida, de la alerta de violencia de género contra las mujeres, en qué momento se puede establecer una alerta de violencia, en qué estados, en qué municipios. Ahora les quiero hablar del artículo 34 cuarter. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, es decir, en otras leyes, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones. Bueno, las que les quiero mostrar son estas. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio permanente o temporal de la mujer o la niña en situación de violencia. Así es que se les prohíbe el acceso. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. La desocupación de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesiones que tenga él, que sea el dueño, estás frito, te sacan del lugar. Siguiente, obligación alimentaria provisional e inmediata. Siguiente, la prohibición a la persona agresora de salir sin autorización del juez o jueza del país y las demás que se requieran para brindar protección a la víctima. Y por último les quiero mostrar el artículo 60 que dice: será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. Así es que las demás leyes que abonen para defender o proteger a una niña, a un adolescente o a una mujer, robustecen a esta ley. Amigas y amigos, es un tema delicado, pero el hecho de que nos informemos y que estemos atentos a cualquier ley es motivo de celebrarlo, porque a las mujeres las protegemos y los hombres estamos enterados, con conocimiento de causa, alertados sobre lo que no debemos hacer para con las compañeras mujeres, adolescentes y niñas. Todos tenemos familiares mujeres y creo que de verdad merecen una vida libre de violencia. Gracias por el favor de su atención. No olvide compartir el video. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga.